Imagínate que llegas por primera vez a Estados Unidos. Parece que todo va bien hasta que se te acaba la gasolina. Llegas a la estación, miras a todos lados buscando al muchacho del uniforme y nada. Nadie. Solo una máquina, una manguera y tú, parado ahí, como si acabaras de aterrizar en otro planeta. Y tú ahí pensando, ¿y el empleado? ¿Dónde está el señor que me va a poner la gasolina? Todos hemos visto esa cara de desconcierto o la hemos puesto nosotros mismos, porque en México, desde que tienes memoria, llegar a la gasolinera es casi un ritual. Te acercas, baja la ventana, el despachador ya viene caminando hacia ti con una sonrisa o con cara de pocos amigos, pero viene, te pregunta cuánto le pones y tú nomás dices lleno o 200. Sí, eso es lo normal, eso es lo que has hecho toda la vida, pero aquí viene lo que la mayoría de la gente no sabe. En Estados Unidos, eso de ponerse uno mismo la gasolina no siempre fue así. De hecho, hubo épocas en las que estaba prohibido por ley en casi todo el país. Y hay estados donde todavía hoy, en pleno siglo XXI, sigue siendo ilegal que tú mismo te pongas el combustible. ¿Qué pasó entonces? ¿Cómo fue que el país más rico del mundo terminó haciéndose el trabajo solo en la gasolinera, mientras que en México seguimos siendo atendidos como se debe? Eso es exactamente lo que vamos a explorar hoy. Y si estás viendo este canal por primera vez y te gusta descubrir las diferencias entre dos mundos que conoces muy bien, suscríbete. Esta comunidad es para gente curiosa, gente que vivió en carne propia lo que aquí se platica. Bienvenido. Mira, el asunto aquí va mucho más allá de quién pone la gasolina. Porque detrás de esa diferencia tan pequeña, tan cotidiana, tan aparentemente tonta, hay toda una historia de crisis económicas, de decisiones políticas, de cultura del trabajo y del servicio. Una diferencia que nos habla de cómo cada país entiende el valor de un empleo, el valor de la comodidad y el valor de una propina. Esto importa, y cuando termines de escuchar, vas a ver la gasolinera de tu colonia con otros ojos. Pero primero, hagamos un viaje en el tiempo. Porque para entender por qué hoy en Estados Unidos uno se pone solo la gasolina, tenemos que remontarnos a cómo empezó todo. Hay algo que da mucha nostalgia cuando uno lo imagina, los primeros años del automóvil en Estados Unidos. Década de los años 20, 30, 40, las calles empezando a llenarse de esos carros cuadrados, ruidosos, brillantes. Y las gasolineras, que entonces se llamaban estaciones de servicio, eran exactamente eso, lugares de servicio completo. Llegabas con tu carro y antes de que apuntaras tu motor ya tenías a 2, 3, hasta 4 muchachos uniformados corriendo hacia ti. Uno te ponía la gasolina, otro te limpiaba el parabrisas, otro revisaba el aceite, otro inflaba las llantas si hacía falta. Y todo gratis, incluido en el precio. Si recuerdas la película Volver al Futuro, hay una escena exactamente así. Marty McFly llega en su DeLorean al año 1955 y en segundos tiene a 4 empleados atendiéndolo con guantes blancos. Eso no era fantasía de Hollywood, eso era la realidad americana de entonces. Y las gasolineras no solo te ponían gasolina, te daban regalos. Vasos de vidrio, llaves para el coche, mapas de carretera, juguetes para los niños, hasta colas de tigre de peluche que podías colgar en la tapa del tanque, con el famoso eslogan de Exxon, ponle un tigre a tu tanque. Era un negocio de servicio al cliente de primer nivel. Imagínate eso hoy. Para 1929, pues había más de 143,000 gasolineras en todo Estados Unidos, y en todas, sin excepción, había empleados que te atendían. Eso era lo establecido, eso era la norma. Entonces, ¿cuándo cambió todo? Aquí viene el primer giro de esta historia. En 1947, en Los Ángeles, California, un señor llamado Frank Ulrich tuvo una idea que para entonces sonaba casi escandalosa. ¿Qué tal si los clientes se ponen solos la gasolina y a cambio pagan 5 centavos menos por galón? Su eslogan era directo al grano. Sírvete tú mismo, ¿para qué pagar más? El experimento funcionó. La gente aceptó el trato, y otros dueños de gasolineras empezaron a copiar el modelo. Pero aquí viene lo que casi nadie sabe. Esto no fue bienvenido por todos. Lejos de eso, los dueños de gasolineras tradicionales, los que tenían empleados y cobraban más caro, se asustaron.
Veían que el nuevo modelo de autoservicio les quitaba clientes. Entonces hicieron lo que siempre hacen los que tienen dinero cuando alguien les compite, fueron con los políticos. Y lograron que en muchos estados se prohibiera legalmente el autoservicio en gasolineras, con el argumento oficial de que era peligroso que alguien sin entrenamiento manipulara gasolina. Para 1948, 9 estados de la Unión Americana habían prohibido el autoservicio. Para 1968, solo 27 estados lo permitían, y varios de esos exigían que un empleado estuviera parado al lado del cliente mientras se servía solo. Era una regla absurda, pensada no para proteger a nadie, sino para proteger los negocios de quienes no querían competir. Y aquí está la ironía más grande de esta historia. La misma razón por la que los políticos querían mantener empleados en las gasolineras fue exactamente la razón por la que después fue imposible mantenerlos. ¿Cuál fue esa razón? El dinero. Siempre el dinero. Imagínate que estás en Estados Unidos en el otoño de 1973. Tienes tu carro, tu trabajo, tu rutina. Y de pronto, si un día llegas a la gasolinera y encuentras una fila de coches que da vuelta a la manzana. Una fila que a veces tardas 2 o 3 horas en cruzar. Y si llegas un poco tarde, el letrero ya dice, sin gasolina, hasta mañana. Eso fue lo que vivieron millones de estadounidenses en los años 70. ¿Qué había pasado? Que los países árabes productores de petróleo, agrupados en la OPEP, decidieron usar el petróleo como arma política. En octubre de ese año, en represalia por el apoyo de Estados Unidos a Israel durante la guerra del Yom Kippur, dejaron de venderle petróleo de un día para otro, sin avisar. Y el precio del barril de petróleo, que costaba menos de $3, llegó a casi $12 en cuestión de meses. Casi 4 veces más caro. De golpe, para un país que había construido toda su vida cotidiana alrededor del automóvil, del suburbio lejano, de la carretera interminable, esto fue un terremoto. Las filas en las gasolineras eran de horas. Había peleas. Había días de racionamiento según si tu placa terminaba en número par o impar. Era el caos. Y en ese caos algo muy interesante pasó. La gente descubrió que en las gasolineras de autoservicio las filas eran más cortas. Porque sin empleado que tuviera que atender uno por uno, el proceso era más rápido. Y además costaba menos. Y en tiempos de crisis, cuando el dinero aprieta y el tiempo escasea, la gente olvida muy rápido la comodidad de que te atiendan y prefiere ahorrarse el centavo. Pero no solo eso. Al mismo tiempo, los salarios mínimos en Estados Unidos subieron un 25% de golpe en 1974. Para los dueños de gasolineras, tener 3 o 4 empleados por turno de repente costaba mucho más dinero. La matemática era simple. O sube el precio de la gasolina o cortas empleados. Y en medio de una crisis de energía, subir más los precios era suicidio comercial. Entonces las gasolineras empezaron a despedir a sus empleados. Primero los de turno nocturno, luego los del fin de semana, luego todos. Y los estados, uno por uno, fueron levantando las prohibiciones del autoservicio. Para 1980, prácticamente todo Estados Unidos lo permitía. Y para 1985, el autoservicio era ya el modelo dominante en todo el país. Así fue, sin discurso, sin reforma cultural, sin que nadie decidiera que era mejor. Una crisis de petróleo, un aumento de salarios y la economía hizo el resto. Lo que hoy parece una costumbre americana de toda la vida, en realidad tiene apenas unos 50 años. Y nació de la necesidad, no de la preferencia. Si en este momento ya entendiste algo que antes no sabías, imagínate todo lo que nos falta. Porque hay una pregunta que seguramente ya estás haciéndote. ¿Y en México por qué nunca pasó lo mismo? ¿Por qué en México siempre hubo y sigue habiendo alguien que te atiende? Eso es exactamente lo que viene. Pero antes, si este tipo de contenido te llega al corazón, si te gusta aprender comparando los dos mundos que conoces, regálanos tu suscripción. No cuesta nada y nos ayuda a seguir haciendo esto para ti. La historia de la gasolinera mexicana
empieza un 18 de marzo de 1938. Esa fecha la tienen grabada muchos mexicanos, aunque no recuerden exactamente por qué. Es el día en que el presidente Lázaro Cárdenas del Río anunció la expropiación petrolera. El día en que México le dijo al mundo: el petróleo que está bajo esta tierra es nuestro. De ninguna empresa extranjera. Nuestro. Y ese acto no fue solo político. Fue profundamente emocional. Fue un símbolo de soberanía tan poderoso que las mujeres mexicanas llegaron a donar sus joyas y sus alhajas para ayudar a pagar la deuda que dejó la expropiación. Así de hondo calaba. Y así nació Petróleos Mexicanos, Pemex, la empresa más querida y más discutida de la historia de este país. Desde ese momento, toda la cadena del petróleo en México quedó en manos del Estado. La extracción, la refinación, la distribución y la venta al público en las gasolineras. Pues, era un monopolio total y completo. Y durante décadas la gasolinera Pemex fue la única opción que tenía cualquier mexicano para cargar combustible. No había elección de marca. Solo Pemex. Y en ese modelo, ¿quién ponía la gasolina? El despachador. Siempre el despachador. Desde el principio y sin excepciones, el despachador de gasolinera en México es una figura que muchos de ustedes conocen muy bien. Quizás ustedes mismos tuvieron a un familiar que trabajó en eso. O quizás lo hicieron ustedes en algún momento de su vida. Es ese muchacho o muchacha de uniforme que te da los buenos días aunque sean las 3 de la mañana y que con una mano sostiene la pistola de combustible y con la otra ya está viendo si necesitas el parabrisas limpio. ¿Qué te dice? ¿Le reviso el aceite? Aunque ya sepa que probablemente vayas a decir que no. Y esa figura existe en México no por decreto ni por ley escrita en piedra. Existe por una combinación de cultura de servicio, de necesidad de empleo y de algo que en México siempre ha importado mucho: la propina. Aquí viene uno de los temas más delicados y más reales de esta historia. Porque la verdad es que durante muchos años, y todavía en algunos casos hoy, el despachador de gasolinera en México no recibía un sueldo fijo digno. O en el peor de los casos, no recibía ningún sueldo fijo. Su ingreso real, el que le alcanzaba para llevar comida a su casa, dependía de las propinas que los clientes le dejaban después de cargarles la gasolina. Imagínate eso. Parado en el sol, en la lluvia, en el frío de madrugada, esperando que cada automovilista tenga la voluntad y la generosidad de dejar 5, 10, 20 pesos. Y ese dinero, multiplicado por cientos de coches al día, era lo que hacía la diferencia entre llegar o no llegar a fin de mes. De acuerdo con cifras oficiales de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, un despachador de gasolinera en México tiene un salario base de alrededor de 215 pesos al día. Eso es aproximadamente 6,400 pesos al mes. Un sueldo con el que es muy difícil vivir en cualquier ciudad del país. Por eso la propina no es un extra simpático. Es para muchos de ellos una necesidad real. Hay despachadores como Don David, un hombre que lleva más de 40 años en ese oficio en el sur del país, que lo dicen sin rodeos. Gracias a las propinas podemos rozar los 9 o 10 mil pesos al mes. Sin ellas no alcanza. 40 años. De pie. Con uniforme. En sol y en lluvia. Y sin embargo, ese mismo Don David dice algo que a muchos nos toca el corazón. No he pensado en buscar otro empleo porque me gusta que mi familia me vea con uniforme en mi trabajo. La dignidad del oficio. Eso es algo que ninguna máquina de autoservicio puede darle a nadie. Y hoy en México hay alrededor de 13,400 gasolineras distribuidas por todo el territorio nacional. Y la Suprema Corte de Justicia reconoció en años recientes que los casi 400,000 despachadores que trabajan en ellas tienen derechos laborales plenos, contrato, seguridad social, prestaciones de ley. Y en abril de 2025, la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad la Ley de Propinas, que ahora reconoce formalmente la propina como parte del ingreso de estos trabajadores y prohíbe que los patrones se la queden. Es un avance. No perfecto, pero es un avance.
Y mientras México avanza en proteger a sus despachadores en Estados Unidos, esos empleos prácticamente ya no existen. ¿Cuántos hay? Apenas unos 56,000 en todo el país. En una nación de más de 330 millones de habitantes y casi 196,000 gasolineras. La matemática es fácil. Eso es menos de 1/3 de empleado por gasolinera. Y las proyecciones dicen que esos empleos van a seguir cayendo un 10% cada 10 años. Ahora bien, hay algo en este tema que merece un alto. Porque quizás alguien está pensando, bueno, pero si en Estados Unidos el autoservicio hace todo más rápido y más barato, ¿por qué México no hace lo mismo? Y esa es una pregunta válida, pero tiene una respuesta que va mucho más allá del combustible. México tiene una relación con el empleo que es completamente distinta a la de Estados Unidos. En México, mantener una fuente de trabajo, por modesta que sea, es un asunto de supervivencia familiar, de dignidad social, de tejido comunitario. Cuando un muchacho joven, sin estudios terminados, sin experiencia, necesita alimentar a su primer hijo, la gasolinera le abre la puerta. Le da un uniforme. Le da una razón para levantarse. Eso no es poca cosa. En Estados Unidos, la lógica del mercado dice, si puedes hacer la misma tarea sin pagar a un empleado, ¿para qué pagarle? En México, la lógica del tejido social dice, si puedes darle trabajo a alguien que lo necesita, aunque cueste un poco más, hazlo. No son dos formas de ser perezosos o de ser ingeniosos. Son dos formas completamente distintas de entender qué es lo que vale. Y aquí viene algo que a muchos mexicanos que viven en Estados Unidos les va a resultar muy familiar. Porque cuando uno llega al norte y va por primera vez a ponerse gasolina solo, la sensación no es solo de extrañeza. Es algo más profundo. Hay algo incómodo en pararse uno mismo con la manguera. Algo que se siente raro, no porque sea difícil, sino porque toda la vida alguien te lo hizo. Y esa sensación es cultura. Es memoria. Es el peso de años de ser atendido como persona, no como usuario de una máquina. Y para los que llevamos mucho tiempo por acá, ya nos acostumbramos. Ya sabemos cómo funciona la maquinita, ya metemos la tarjeta, ya seleccionamos el grado de gasolina, ya ponemos la pistola. Pero hay días, de esos días en que hace frío y viento y uno está cansado, que uno quisiera que llegara alguien con uniforme y dijera, ¿le lleno el tanque, jefe? Y uno pudiera decir que sí, y quedarse sentado en el carro. Los que todavía vivimos esa memoria y los que la llevamos tatuada en el alma, aunque ya no la vivamos en carne propia, sabemos exactamente de qué estamos hablando. Ahora hablemos de algo que quizás no sabías sobre el autoservicio en Estados Unidos. Porque resulta que no en todo el país funciona igual. Hay lugares donde todavía hoy, en pleno 2026, está prohibido por ley que uno se ponga la gasolina solo. ¿Sorprendidos? Pues así es. El estado de Nueva Jersey es el caso más famoso. Desde 1949, tiene una ley que prohíbe el autoservicio en gasolineras. El lobby de los dueños de estaciones logró esa ley argumentando seguridad, pero la razón real era proteger los empleos y los precios más altos. Y esa ley nunca se ha derogado. Llegas a Nueva Jersey y hay un muchacho que te pone la gasolina. Siempre. Sin excepción, cuando en 2017 el estado de Oregón empezó a permitir el autoservicio en algunas zonas rurales, la reacción de muchos habitantes fue casi de terror. Hubo comentarios en redes sociales, quejas, cartas a los diarios. Gente adulta, nacida y criada en ese estado, que nunca en su vida había tenido que ponerse gasolina sola, que decía abiertamente que no sabía cómo hacerlo y que le daba miedo. El resto del país se burló un poco de ellos. Pero en el fondo, su reacción es perfectamente comprensible. Era como pedirle a un mexicano recién llegado a Estados Unidos que lo hiciera por primera vez. La costumbre pesa. La cultura pesa. Y esto, queridos amigos, es exactamente lo que la economía no sabe medir. Puede medir centavos por galón. Puede medir minutos de espera. Pero no puede medir el valor de que alguien te mire a los ojos y te pregunte cómo lo quieres.
no puede medir el calor humano de un servicio real. Y aquí vale la pena detenerse a pensar en algo que no siempre se menciona en esta discusión. El autoservicio en gasolineras en Estados Unidos no solo eliminó empleos, también cambió el modelo de negocio entero. Porque si ya no necesitas pagar a 3 o 4 empleados por turno, puedes ganar más dinero de otra manera. ¿Cómo? Haciendo que el cliente entre a la tiendita que está adentro. Así nacieron las convenience stores, esas tiendas de conveniencia que están pegadas a casi todas las gasolineras americanas. El 7-Eleven, el Circle K, el Wawa, el Sheetz. Mientras tú te pones la gasolina afuera, adentro hay un mundo entero de cosas que comprarte. Café, hot dogs, refrescos, frituras, aspirinas, revistas, hasta alcohol en muchos estados. Es un modelo brillante desde el punto de vista del negocio. Tú haces el trabajo del empleado y ellos te venden más cosas mientras tanto. En México, el equivalente más cercano es el Oxxo. Y curiosamente, el Oxxo Gas también existe. Es una de las marcas gasolineras que compite con Pemex desde que en 2017 se abrió el mercado y entraron empresas privadas. Shell, BP, Móvil, Valero, Total, Repsol, todas llegaron a México a partir de ese año. Y sin embargo, en ninguna de ellas dejó de haber despachadores. Porque en México, la presencia de un empleado en la gasolinera no es solo un modelo de negocio. Es una expectativa social. Si mañana una gasolinera en la Ciudad de México pusiera máquinas de autoservicio y despidiera a todos sus despachadores, el escándalo sería mayúsculo. La gente lo sentiría como una traición, como una falta de respeto. Porque en México, el servicio personal no es un lujo, es lo mínimo que esperas. Y esa diferencia de expectativas es, en el fondo, la diferencia más grande entre los dos países en este tema. No es solo gasolina. Es una pregunta más profunda. ¿Qué le debemos a los demás? ¿Cuánto vale el trabajo de una persona cuando está frente a ti? Si llevas un buen rato con nosotros y todavía no te has suscrito, este es el momento. Cada semana exploramos exactamente este tipo de preguntas. Las que parecen pequeñas, cotidianas, casi triviales, pero que esconden mundos enteros adentro. Dale clic al botón de suscribir. Ya somos muchos aquí, y nos da gusto que estés. Hay otro ángulo de esta historia que también merece mencionarse. Porque uno podría pensar que el autoservicio en gasolineras es simplemente la versión moderna de todo, la inevitable evolución tecnológica. Y sí, en parte lo es. Pero también hay algo que perder cuando los humanos desaparecen de un proceso. Piénsalo así. La gasolinera en México, especialmente en los barrios y en los pueblos, es también un punto de encuentro social. Llegas con tu carro, el despachador te saluda, te dice si hay fila o si puedes pasar, te cuenta si subió el precio, te avisa si la de enfrente está más barata, te dice buenas noches cuando te vas. Es un hilo más de ese tejido de relaciones cotidianas que hacen que vivir en México se sienta diferente a vivir en cualquier otro lugar del mundo. En Estados Unidos, en cambio, la gasolinera es cada vez más impersonal. Llegas, insertas la tarjeta, eliges el combustible, llenas el tanque, te vas. 5 minutos, sin mirar a nadie, sin decir una palabra. 0 contacto humano. Y eso es eficiente, sí. Pero también es solitario, y hay algo más que quizás ya lo viviste si cruzaste la frontera con tu carro en algún momento. Que ponerse uno solo la gasolina en Estados Unidos no es tan sencillo si nadie te enseñó. Hay que saber que primero se paga, luego se pone el combustible. Hay que saber que si la bomba no arranca es porque no autorizaron el pago todavía. Hay que saber qué diferencia hay entre regular, plus y premium, que no es exactamente lo mismo que Magna, Magna Premium y Diesel. Hay que saber que cuando el gatillo de la pistola se traba solo, ya se llenó el tanque y no necesitas seguir jalándolo. Son cosas pequeñas, pero si no las sabes, te puedes quedar parado 5 minutos mirando la máquina sin entender qué está esperando de ti. Muchos mexicanos que llegaron por primera vez al norte recuerdan ese momento con humor ahora, pero en su momento fue un trance de nervios. ¿Le doy aquí o dónde? ¿Y la pistola cómo se agarra? ¿Por qué no me sale la gasolina?
y la gente atrás en la fila mirando sin decir nada. Porque también en eso hay diferencia. En México, alguien ya te habría dicho cómo. En Estados Unidos la cortesía es no meterse. Y hablando de cortesía y de cultura, hay una diferencia más que vale mencionarse. En México, cuando terminas de cargar gasolina, es muy común dejar una propina al despachador. De 5, de 10, de 20 pesos, y dependiendo de cómo te fue en el mes. Esa propina es un gesto pequeño con un peso enorme. Porque como ya vimos, para muchos despachadores es la diferencia entre comer bien o comer menos. Hay algo muy bonito en ese gesto. No es obligatorio. Nadie te lo exige. Pero millones de mexicanos lo hacen, casi instintivamente, porque entienden que hay una persona detrás de ese servicio. Que hay una familia. Que hay un esfuerzo. Y ese entendimiento tácito, ese reconocimiento silencioso entre el que da el servicio y el que lo recibe, es uno de los rasgos más hermosos de nuestra cultura. En Estados Unidos no hay a quien dejarle propina en la gasolinera. Porque no hay nadie. La máquina no tiene familia. Cerremos el círculo. Empezamos con una escena. Alguien recién llegado a Estados Unidos, parado frente a una bomba de gasolina, buscando con la mirada al empleado que nunca va a llegar. Y ahora, después de todo lo que hemos recorrido, esa escena ya no se ve igual. No es que los estadounidenses sean flojos o que no les importe el servicio. No es que los mexicanos sean ineficientes o estén atrasados. Es que cada país tomó decisiones distintas en momentos distintos de su historia, empujado por circunstancias distintas. Estados Unidos vivió una crisis de petróleo en los 70 que lo obligó a cambiar de modelo. México construyó desde 1938 una industria petrolera con sello nacional, con orgullo soberano, con una vocación de dar empleo a sus hijos. Y en México, ese modelo todavía tiene sentido. Porque detrás de cada despachador hay una historia como la de Don David. 40 años con uniforme, sosteniendo a una familia con sueldo y propinas, orgulloso de su trabajo. 400,000 familias en todo el país que tienen ese empleo como su ancla. 400,000 razones por las que en México la gasolina sigue poniéndola una persona y no una máquina. Y la próxima vez que estés en México y llegues a cargar gasolina, fíjate bien. Ese muchacho que se acerca a tu ventana, que te pregunta cuánto le pones, o que limpia el parabrisas sin que se lo pidas, que espera con discreción que le dejes algo al final. No es solo un empleado. Es parte de algo que en muchos países del mundo ya desapareció y que en México, por fortuna, todavía existe. Y si tienes la suerte de estar en México en tu próxima visita, o si vives ahí todos los días, ya sabes lo que tienes. Un servicio que en el resto del mundo llaman de lujo. Y que aquí, en México, es simplemente lo normal. Si este video te hizo pensar, si te recordó algo, si te hizo sentir orgullo o nostalgia, o las dos cosas al mismo tiempo, entonces cumplió su propósito. Suscríbete si todavía no lo has hecho. Y cuéntanos en los comentarios, ¿recuerdas la primera vez que tuviste que ponerte gasolina tú solo en Estados Unidos? ¿Cómo te fue? ¿O tú también buscaste al empleado que nunca llegó?